tiende a disminuir a partir de que se aplican los adelantos científico-tecnológicos al mundo productivo, ¿no? Salvo, además necesitas una altísima capacitación. Y además la tecnología... Sí, se necesita de gente muy capacitada y la gente poco capacitada no va a ser necesaria por los temas tecnológicos. Va a quedar excluida. Como está excluida en el mundo. Hoy en el mundo se están muriendo 7 millones de chicos antes de alcanzar los 5 años. 7 millones. Y hay un dato escalofriante, 1 millón mueren el mismo día que nacen. Me espanto. Cuando ustedes quieran, lo pasamos en un PowerPoint. Sí. Es tremendo eso. Hay 1.500 millones de seres que todavía no conocen la luz eléctrica. Hay 850 que son analfabetos y no van a poder insertarse nunca en el sistema educativo. Y hay más de 1.300 que carecen de agua potable. Además, más de 1.000 que no tienen acceso a una alimentación básica, por eso se produce la mortalidad infantil. Claro, y aparte no pueden desarrollar la cabeza. Cuando el mundo, a través de la revolución científica tecnológica y la biotecnología, ha resuelto el problema de alimentación a nivel mundial. Lo que pasa es que, a ver... Es la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza y hacia dónde se orienta un concepto nuevo que ha aparecido que se llama soberanía alimentaria. Cuando en la Argentina discutió en el 2008, que los medios de comunicación dijeron el campo, y que es uno de los motivos por los cuales hemos perdido las elecciones en la Pampa Húmeda, lo que pretendía era preservar el concepto de la soberanía alimentaria, entendida esta como que cada país debe generar los alimentos necesarios para que toda su población, sin discriminación, tenga una alimentación adecuada. Y el resto se exporte, no que se exporte todo. Exactamente. Y que la gente acá se muera de Pero además, privilegiando en un mundo en donde la tierra es escasa, es decir, en este momento se han agotado las tierras cultivables a nivel mundial. Solamente se puede ampliar la frontera agrícola a través del proceso de la deforestación. Pero la deforestación agrava el tema del cambio climático. Entonces, por ejemplo, los últimos relevamientos que se han hecho vía satelital, donde Estados Unidos tiene señalado el planeta con colores milímetro por milímetro y sabe qué hay ahí, qué se puede cultivar, y el stock ganadero. Nosotros no tenemos con precisión cuál es nuestro stock ganadero, si son 50 o 55 millones. Estados Unidos lo sabe. El nuestro, ¿sabes? El nuestro y el del mundo. Y de todos. Sabe qué va a pasar en los próximos 2 años con los cambios climáticos y cómo va a impactar en las cosechas. Pero bien, entonces, lo que se discutía en el 2008 fundamentalmente es cómo utilizamos las 33 millones a 35 millones de tierras más fértiles del mundo que están situadas en la Argentina. La Argentina tiene, esto lo sabían los ingleses muy bien cuando las invasiones inglesas, los españoles se habían despreocupado de este tema. La Argentina tiene, por condiciones climáticas, por condiciones de ubicación geográfica, 35 millones de hectáreas que son las más productivas a nivel mundial. Es decir, si yo tengo esta misma extensión de tierra en Estados Unidos o en Europa, necesito incorporar mucha energía para poder tener X cantidad de rendimiento. Aquí, por estas combinaciones entre la fertilidad del suelo, las condiciones climáticas y la latitud, sería más sencillo. Es mucho más productivo. Al igual extensión de tierra, al igual aplicación de tecnología, la Argentina produce más. ¿No? Bueno, ahora el tema es ¿qué producimos? Y aquí estaba la discusión en el 2008 planteada, porque el mundo había asignado a la Argentina la sojización. Es decir, la Argentina tenía que ser un gran productor de soja. ¿Está? En detrimento del maíz y en detrimento fundamentalmente del trigo. O por ejemplo el girasol. Sí, y de la rotación también. Porque la rotación se podía es otro rotar. tema complejísimo que se está superando a través de los híbridos, ¿no? Donde la Argentina había logrado, aquí muy cerquita en Castelar, que es el mayor centro de investigaciones a nivel de América Latina, los híbridos. Es decir, a través del proceso de la mutación genética, generar híbridos resistentes a condiciones adversas.
Entonces, en aquel momento, la Argentina marchaba porque se habían constituido a nivel mundial, había un aumento significativo del precio de las materias primas, por una gran demanda, fundamentalmente de países como China, que estaba creciendo a tasa de 2 dígitos anuales, India, y otros países más. Entonces, ¿pero qué demandaban estos países? No demandaban trigo ni maíz, demandaban soja o aceite de soja o pelle de soja. Entonces, se van a conformar a nivel mundial pool de siembras, es decir, sectores del capital financiero que van a especular fundamentalmente con los precios de los alimentos, pero vinculado estrictamente al tema de la soja. Entonces, la Argentina marchaba decididamente, como todavía está, hacia una sojización. Bueno, Argentina sojera. De tal manera que se va a llegar a instalar en Rosario la planta más importante a nivel mundial de procesamiento de soja, de aceite y de pelle. Nosotros esa producción sojera consumimos internamente solamente el 5% y el 95% lo exportamos. ¿La soja que se exporta es solo para alimentación o también se usa para otras cosas? Se utiliza básicamente para alimentación de animales, porque lo que aquí se está tratando en países como China, por ejemplo, India o a nivel mundial, es la producción de carne, ¿no? Al igual que el maíz. También el maíz se utiliza para el biodiesel. Claro, por eso le preguntaba si no sabía si claro. la soja también. Pero la soja también es un importante generador de aceite de soja. Bueno, entonces esos sectores lo que habían hecho era aumentar significativamente en el mercado internacional el precio de la soja, y la Argentina marchaba decididamente a convertirse en el productor de soja exclusivamente, con detrimento del trigo y el maíz. ¿Qué hace el gobierno de Cristina? Va a aplicar el concepto de retenciones, ¿no es cierto?, graduales, en relación al aumento del precio y a la producción, para evitar esa sojización que atentaba contra la soberanía alimentaria. Sí, claro. Fíjate vos, en este momento le quitan ahora le sacaron todas las retenciones. Y bueno, los precios de los comestibles aumentaron 50% en 7 meses. Sí. ¿No es cierto? El precio de la carne se tornó inaccesible. Entonces, este es otro de los grandes temas que está en discusión. Si la Argentina va al proceso de sojización a través de Monsanto, fundamentalmente, o si por el contrario vamos a utilizar una diversificación productiva que nos asegure la soberanía alimentaria, ¿no? Que es uno de los temas que más se discute. Hoy la Argentina había logrado prácticamente hambre cero, hoy vuelve a aparecer la indigencia y situaciones de hambre realmente peligrosas, ¿no? Y el aumento significativo de la indigencia y la pobreza. También. La gente se torna violenta. Y claro. Y por supuesto. Además, cuando vos excluís, le estás quitando al sujeto proyección de vida. Esto lo va a nada que perder tampoco. Nada, la vida de ellos no vale nada, por eso mata. Si vos vas a la penitenciaría de Ituzaingó, donde nosotros fuimos 2 veces a pasar la película y a la otra a hablar sobre Sarmiento, la mayoría de los chicos que están ahí no superan los 30 años, son presos y son producto de la crisis del 90, no tienen proyecto. Nosotros decimos que caen en estado de anomia, no tienen normas, le da lo mismo salir a matar, salir a robar, fumar el paco, estudiar, tomar una moto y asaltar a otro. Su vida carece de sentido. También toda esa generación, qué perspectiva, ¿no? Porque los americanos la llamaron despectivamente, como la llama Macri, los nini. Ni estudian ni trabajan. En realidad no son nini, son excluidos por la dinámica del sistema capitalista que se aplica a nivel mundial y específicamente en los países periféricos como el nuestro. Marginados. Bueno, contra eso luchó el proceso que se inicia en el 2003 y termina en el 2015. Se produce la mayor incorporación de población excluida, claro, a las escuelas, al trabajo, a través, digamos, de los colegios secundarios, la escuela técnica, el programa FINES, las universidades, las universidades públicas en todos lados. Eso hace posible
que haya una juventud que empiece a soñar, que tiene un proyecto de vida. No alcanza su totalidad. Se calcula que quedaron al margen en el Gran Buenos Aires unos 850.000 jóvenes. Teniendo en cuenta que en el 2008 el 69% de la generación entre 0 y 7 estaba en situación de pobreza. En el 2008. Ya todavía en el 2008. Recién se empieza a revertir esto cuando se establece la asignación universal por hijo. Que este hijo de remil puta, que es asesor, que lleva al radicalismo, a Cambiemos, y que es asesor de Macri, que se llama Sanz, tuvo el lujo de decir que la plata se iba por la canaleta del juego y la droga, con respecto a la asignación universal por hijo. También se fomenta el plan Progresar para retenerlos dentro del colegio. Sí, para la universidad también es eso. Para la universidad. Sí, sí. Para el viático, para la salud. Es decir, esto es lo que está en debate en el mundo, el desarrollo científico-tecnológico. La Argentina tiene en este momento el mayor desarrollo científico-tecnológico de América Latina. Por ejemplo, estamos muy bien posicionados en materia de software, ¿no? Que no es poca cosa porque el software es inteligencia altamente desarrollada. A la tecnología, claro. Exactamente. Y además también habíamos empezado a trabajar muy bien en el tema de la robótica. Sí, sí, me acuerdo. Que había una exposición el tema de la genética, de la biotecnología y el tema de los satélites. Cuando vos me preguntabas de los satélites, la Argentina es pionera, esto lo inicia Perón allá en el año 52, 53, cuando intenta desarrollar la bomba, digamos, la energía nuclear. Lo que pasa es que él va a traer a un científico austríaco que estaba trabajando equivocadamente con respecto a cómo se genera la energía atómica. Si se hace por ficción o por fusión del átomo. Vos que estudiaste ese tema lo sabés, tu hermano lo sabe. No, mi hermano. El hermano de este es un capo, trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el tratamiento de residuos nucleares. Entonces, este científico que trae Perón y que lo va a aislar en la isla Huemul, ubicada sobre el Nahuel Huapi, interesantísimo, trabaja equivocadamente sobre cómo generar energía nuclear. No obstante, aparece un científico de La Plata que tenía estudios muy serios, avanzados en la materia, que era Balseiro. Por eso en Bariloche el Instituto Atómico se va a llamar Balseiro, que dice que esto era erróneo y comienza un desarrollo serio de la energía nuclear que adquiere continuidad, los militares no los destruyen y la Argentina llega a controlar la energía atómica con fines pacíficos y además logra instalar una planta de agua pesada. Esto está en Arroyito, en provincia de Neuquén, muy cerquita donde está el Chocón Cerro Colorado, sobre el río Limay, que permite poder tener reactores nucleares para generar energía eléctrica. Porque el reactor se calienta, hay que enfriarlo y necesitas del agua pesada. La Argentina desarrolla todo esto, por eso pudo construir Atucho 2 y estaba en el plan de construir Atucha 3. Además ha exportado llave en mano plantas y tiene muy buen desarrollo en materia de todo lo que sea la energía nuclear con fines terapéuticos. Claro. Por ejemplo, la producción de radioisótopos y demás. Bien. El tema es el uso. Podríamos haber llegado a lo mejor a la energía nuclear teniendo un arma destructiva. Lo que sí se fue desarrollando un cohete. O sea, porque vos podés tener la bomba atómica, pero lo importante es cuando desarrollás una cohetería propia que te permite que esa bomba atómica vos la puedas colocar en un determinado lugar. Entonces ahí se genera una situación compleja. De peligro aparte para otros países. De peligro para otros países. Fundamentalmente lo que eso atenta contra un organismo que se ha creado a nivel mundial que se llama el Club Nuclear, que se ha amplificado. En todo caso, esto lo escuchamos un poquitito. Entonces nosotros habíamos desarrollado un cohete
que se llamaba el misil Cóndor. Que en la época de Menem Los norteamericanos, que tenían digitado esto porque tienen todos los servicios de inteligencia y además por este relevamiento satelital y demás, le van a pedir a Menem que como condición sine qua non para poder adherir al consenso de Washington tenía que entregar los planes del misil Cóndor, cosa que hace, ¿no es cierto? Entonces ahora, en este periodo nosotros logramos insertarnos entre los 8 países que manejan la posibilidad de colocar un satélite en el espacio. Sí. Digamos, un satélite que en el caso nuestro está dado básicamente para fines de comunicación. También lo podés utilizar con fines militares. Pero dependemos de los franceses en la base que tienen aquí en Guyanas, en Sudamérica, para poder lanzarlo al espacio. Entonces, en este último tiempo se estaba desarrollando la posibilidad de un cohete para poder lanzarlo. Entonces la Argentina iba a tener autonomía en cuanto a la producción de satélites y autonomía para el lanzamiento a través del cohete. Eso está paralizado en este momento, como también ARSAT aparentemente lo van a privatizar, porque a Estados Unidos no le interesa que estemos en ese club de 8, ¿no? Cuando yo te decía del club nuclear, a ver, Estados Unidos inaugura en el mundo la era nuclear, ¿no? Aniquilando al pueblo japonés cuando no hacía falta lanzar la bomba de Hiroshima y Nagasaki. No hacía falta porque el imperio japonés estaba rendido y prácticamente lo que a Estados Unidos y fundamentalmente a Truman, porque ya había muerto Churchill, le interesaba era detener el avance soviético que se estaba dando por toda la Europa oriental y fundamentalmente ellos eran conscientes que estaba próxima a producirse la revolución china del 49 con Mao, con lo cual si se unificaba todo el campo socialista la situación cambiaba a nivel mundial y no tenían ellos la hegemonía como la van a tener a posteriori. Entonces necesitaban inaugurar la era atómica lanzando esas 2 bombas y sembrando el terror y diciendo nosotros tenemos esta arma destructiva con lo cual vamos a hegemonizar el mundo. Los rusos la desarrollan y al poco tiempo la tienen y se van a adelantar a ellos desarrollando un cohete cuando lanzan el Sputnik. Entonces tenían la bomba atómica y el cohete. Se inicia ahí un proceso de guerra espacial de imprevisibles consecuencias que Estados Unidos, valiéndose de un científico alemán que se lo habían sacado, porque cuando la Alemania nazi es despedazada, se llevan de distintos lugares los mejores científicos que estaban al borde de desarrollar la bomba atómica. Un tal Brown desarrolla la cohetería espacial en Estados Unidos. Esta crisis va a ser, digamos, esto se va a poner al descubierto y se va a conocer en la historia como la crisis de los misiles en 1962, cuando el convenio entre Fidel Castro y Nikita Khrushchev, en ese momento el líder de la Unión Soviética, ponen misiles atómicos en Cuba. Entonces ahí estuvimos al borde de una guerra mundial nuclear y hay una negociación entre Khrushchev y Estados Unidos y se desactiva todo eso, ¿no? Bueno, pero esa etapa genera un proceso que se llama el de la mutua disuasión. Ninguno de los dos, guerra fría, sin guerras focalizadas, sin utilización de arma nuclear, y sin que pudiera tener el alcance regional muy amplio, y a su vez de la mutua disuasión. Ninguno sabía quién le ponía la bomba primero, y el que le ponía la bomba primero seguro que destruía inexorablemente al enemigo, ¿no? Entonces es el periodo conocido como la Guerra Fría, mutua disuasión, que termina con la caída del muro de Berlín en 1989. Y ahí los cientistas sociales comenzamos a hablar si estamos en presencia o no de una nueva era, la finalización de la modernidad y el inicio de la posmodernidad, que es difícil de definir. Sí. Lo interesante, no se sabe si la posmodernidad comienza ahí o comienza con el derrumbe de las Torres Gemelas en el 2001.
este es otro tema interesante para el análisis. Pero se veía, también yo había estudiado que también otro tema era la bomba atómica, ahí la posmodernidad también. No, la posmodernidad, digamos, la comienzan a explicar algunos franceses, pero como la finalización de un periodo que Fukuyama, el norteamericano, va a decir que es la finalización de la historia, con la caída del muro de Berlín, ¿no? Imprevisible el derrumbe de la Unión Soviética en ese tablero del poder mundial. Claro. Bueno, entonces, a la salida de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas, pero a su vez, después, a medida que la bomba atómica la va teniendo primero Estados Unidos, después la tiene Rusia, después la tiene Inglaterra, después la tiene Francia, después, mucho después la va a tener China, mucho después la van a tener dos países que están enfrentados entre sí, que son India y Pakistán. Estados Unidos le suministra para que se constituya el gendarme del Oriente y pueda controlar la zona clave del petróleo, la bomba atómica a los israelitas. Y se le escapa después de la guerra de Indochina, y de la guerra de Corea, se le va a escapar Corea del Norte, que también tiene la bomba atómica. Bueno, pero lo concreto es que sacando a Corea del Norte, el gran problema de ello era que Irán pudiera tener la bomba atómica. Se forma lo que se llama el Club Atómico, ¿no? Donde no puede ingresar absolutamente nadie más. Claro, sí. Entonces cuando ellos, fíjense ustedes, la vinculación que todo esto tiene con el caso de la voladura de la embajada israelita, el caso de la AMIA, por qué la están reflotando ahora los fiscales de Estados Unidos, la embajada israelí y digamos y el gobierno de Macri. El gran problema de ellos se le va a plantear en el 79, cuando pierden un aliado estratégico en el Medio Oriente, como era el Shah Reza Pahlavi en Irán. Y aparece una fuerte presencia de un Estado islámico con fuerte contenido religioso, y dentro del mundo árabe del islamismo, específicamente los chiitas, están divididos en sunitas y chinitas, como es el Estado, digamos, como es Irán. Entonces, Irán, Estados Unidos, va a tratar de hacer todo lo posible para poder hacerlo caer, ¿no? Que eso no se desarrolle como un Estado autónomo, y menos en manos de los chiitas, y con la posibilidad de un desarrollo atómico, ¿no? Van a crearle un enemigo importantísimo, que es Irak. A Saddam Hussein lo crean ellos. Claro. Le suministran, le dan hasta armas químicas. ¿Está? Y van a generar un conflicto basado fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con la religión y el enfrentamiento que vienen de muchos siglos, un enfrentamiento entre Irak e Irán, costosísimo, de muchos años, que cuestan muchísimas muertes. Al mismo tiempo, durante ese periodo, la Unión Soviética va a cometer un error, que es la invasión de Afganistán, un país extremadamente pobre, pero por donde pasan los gasoductos y oleoductos que transportan el petróleo y el gas. Entonces, ¿qué va a crear Estados Unidos ahí? Va a crear a los talibanes, y con posterioridad, en un acuerdo con uno de los estados más reaccionarios del Oriente, que es la monarquía saudita, Al-Qaeda. Ellos crean Al-Qaeda para combatir la invasión, digamos, y lo logran derrotar, la invasión rusa de la Unión Soviética a Afganistán. Bueno, ni que hablar en la década del 60, lo que fue el conflicto árabe-israelí, el exterminio del Líbano, el exterminio del pueblo palestino, y luego, ahora, digamos, esto es interesante, lo que, para seguir un poquito el hilo, tratan de desestabilizar, no pueden, a Irán, hasta que se ven obligados, cuando
Al Qaeda se le escapa de las manos, no se sabe si intervinieron directamente o no en las Torres Gemelas, pero lo que sí está claro que Al Qaeda deriva en el Estado Islámico, que son profundamente sunitas, y que pretenden establecer un califato, ocupando geográficamente zonas que abarcan pozos de petróleo que se lo están vendiendo actualmente a países que se lo compran y dicen luchar contra el ejército islámico, y desintegran lo poco que quedaba de Irak y al único estado estable que quedaba, digamos, en esa zona, que era Siria, aliado estratégico de Rusia, porque Rusia ahí tenía una base importantísima que le daba salida al Mediterráneo, ¿no? Bueno, esto es apasionante. No, los conflictos de esa zona son... Bueno, y los conflictos que se están dando actualmente los conflictos que se están dando en este momento, donde Obama acaba de ir para revitalizar todo el armamento de la OTAN para generarle un cerco a Rusia, es lo que se llama la disputa de Eurasia, donde está la mayor concentración de recursos petroleros y gasíferos del mundo, ¿no? Al igual que lo que existe en Medio Oriente. Y con Irán se ven obligados, a pesar de que lo habían declarado el enemigo número uno, a tal punto que estuvieron casi por invadirlo, le habían aplicado severísimas sanciones económicas, de firmar un tratado entre, digamos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, y también se suma Rusia, de supervisación de cuál es el avance nuclear de Irán, ver si puede o no desarrollar la bomba atómica, pero de coexistencia pacífica y de aliado para poder exterminar el ejército islámico, que se ha convertido en una verdadera pesadilla, inclusive para la estabilidad del propio Medio Oriente, que Estados Unidos necesita. Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Francia necesitan como los grandes productores de petróleo y gas, fundamentalmente Europa, que es totalmente dependiente de los rusos y del Medio Oriente. Estados Unidos tiene reservas de petróleo más que suficiente, pero igual él quiere controlar igual. Y además han no podido, viene mal, digamos. Sí, además han podido fundamentalmente desarrollar las técnicas para el petróleo no convencional, que es lo mismo que nosotros hemos descubierto en Vaca Muerta, claro, ¿no? Y que también hay en Malvinas. Por eso los ingleses no se van a ir nunca de Malvinas, además porque eso le da proyección sobre la Antártida. La Antártida es una zona que todavía no tiene, hay un tratado donde no hay posesiones geográficas que reconozcan soberanía. La Argentina está desde principios del siglo XX, pero no tiene soberanía sobre sus tierras. Entonces, cuando en algún momento el orden mundial establecido decida otorgar soberanía, la zona nuestra a Gran Bretaña la proyecta sobre el sector antártico, donde tenemos nuestras bases radicadas. Al igual que en una operación de pinza también lo reclama Chile. Por eso la disputa acerca del canal de Vic, las tres islas de allá australes, que no tienen ningún significado si vos la ves cuando vas a Tierra del Fuego. Por ejemplo, la isla Navarino es una montaña de piedra, pero sí se proyecta muy bien hacia lo que es el mar austral. Bueno, esta es la situación a modo de síntesis, conflictiva a nivel mundial, los riesgos que existen. Y Macri, a ver, nosotros durante la etapa de Menem nos convertimos en potencia, en aliados extra-OTAN. Es decir, que la OTAN, que en ese momento, la OTAN se conforma ni bien se culmina la Segunda Guerra Mundial. Che, antes que nada yo les pregunto, ¿no los estoy aburriendo? No, para nada. Esto va a la radio. No, claro. Sí. No, para nada. No, interesantísimo. Ahora no sé cuándo nos echan. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial,
el mundo queda dividido en dos. Es decir, por un lado, Occidente, Estados Unidos que lo hegemoniza. Estados Unidos tiene una particularidad: nunca en su territorio se libró una guerra, salvo la guerra de secesión interna en 1870, que resuelve la contradicción entre el norte industrialista y el sur esclavista. Ahí la gran figura protagónica es Abraham Lincoln, que termina siendo muerto. Bien, pero nunca había tenido ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial, se había librado en su territorio, con lo cual mantenía la integridad territorial, no tenía gran cantidad de muertos y al mismo tiempo podía desarrollar toda su industria y su basamento científico. Ellos dicen que van a entrar cuando le atacan una isla del Pacífico, los japoneses, que es Pearl Harbor, ¿no? Pero el argumento es otro: entran cuando la situación era extremadamente peligrosa por el avance de los nazis, tanto para Francia como para Inglaterra, ¿no? Aunque Hitler había cometido un error terrible, que ya lo había hecho Napoleón, de tratar de invadir Rusia. Napoleón se equivocó y le costó que en 1815 lo derrotaran en Waterloo y perdiera el dominio continental y los ingleses pudieran hegemonizar el mundo. Y Hitler se equivoca cuando decide mandar a un ejército realmente imponente para dominar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? El frío, ¿no? Elige mal la época, ¿no? Elige mal la época y no contaba con la fenomenal capacidad de resistencia del pueblo ruso, que ya Stalin, previendo que iba a atacarlo, se anticipa y suscribe con Alemania para un tratado que se llama Ribbentrop-Molotov. La famosa bomba Molotov era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética y Ribbentrop era el ministro de Relaciones Exteriores de Hitler. Suscriben un tratado de no agresión, lo que le permite a los rusos, a la Unión Soviética, trasladar sus industrias estratégicas detrás de los Urales y organizar una fenomenal resistencia. Las tropas nazis toman San Petersburgo, les cuesta muchísimo, y llegan a Moscú, pero no pueden mantenerse. La contraofensiva es muy grande, y ahí es cuando Estados Unidos decide también actuar e invadir a través del desembarco en Normandía, porque el poder, digamos, alemán era realmente importantísimo, ¿no? Y Alemania estaba permanentemente bombardeada, Inglaterra. Francia se habían dado un paseo, a pesar de la conformación de la línea Maginot. Bueno, culminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se apodera fundamentalmente de todo lo que habían conquistado sus ejércitos, que se llama la Europa del Este. Y Alemania queda dividido en dos, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, ocupada por las fuerzas aliadas en el caso de Alemania del Oeste y por la Unión Soviética en el caso de Alemania del Este. Que ahí también la Unión Soviética va a cometer un error cuando construye el muro de Berlín, ¿no? Bueno, pero ese es un tema que llevaría tiempo su análisis. Lo concreto es que quedan conformados dos bloques de poder: el bloque que lidera la Unión Soviética y el bloque que lidera Estados Unidos en alianza con Inglaterra y con Francia. Estos dos bloques de poder se van a cristalizar en armamento, digamos, en poderío. Uno se va a llamar el Pacto de Varsovia, porque se suscribe en Varsovia, la capital de Polonia, que había quedado en poder de los rusos, de la Unión Soviética, y el otro se llama el Tratado del Atlántico Norte, más conocido como OTAN, liderado fundamentalmente por Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se inicia, hay dos reuniones, una en Potsdam y la otra en Yalta, donde estas dos potencias
con capacidad de destrucción realmente importantísima, van a llegar a acuerdo acerca de que va a haber zonas de influencia en el mundo y donde van a actuar cada uno de ellos tratando de ocupar espacios, pero evitando lo que podría ser una tercera guerra. La tercera guerra mundial estuvo ahí de producirse cuando se produce la guerra de Corea, en el año 1954, y que termina con la partición de la Corea del Sur y Corea del Norte. No se produce eso, y sí se inicia el periodo que se conoce en la historia como la Guerra Fría. Es decir, ambos están sumamente armados, ambos tratan de ocupar geopolíticamente espacios claves, pero no están dispuestos a enfrentarse directamente entre sí. También se la conoce como de la mutua disuasión por el fenomenal arsenal que ambos desarrollan entre sí. De ahí surge, digamos, dentro de Naciones Unidas, se va a ir conformando un grupo de naciones que tienen derecho al veto de las resoluciones. Es decir, lo que se trataba con Naciones Unidas es de que no se produjera un tercer enfrentamiento que tenía características destructivas, o sea, una cierta gobernabilidad mundial. Hay un antecedente de esto después de la Primera Guerra Mundial que se llamó, digamos, el nombre era un poco Naciones Unidas, pero tenía otro nombre, una unidad de naciones, cosa que no se pudo llevar a buen término por las severísimas sanciones que le aplicaron los aliados a Alemania en el Tratado de Versalles, firmado en el Palacio de los Luises del absolutismo ilustrado en Versalles, donde van a pasar el verano y que es algo fantástico, ¿no? A las afueras de París. Ese fue severísimo, lo cual de alguna manera fue el gestor del surgimiento del nazismo, de la aparición de la figura de Hitler y de la alianza que se hace entre la burguesía alemana y los sectores de los trabajadores para conformar el Estado nazi, como previamente se había hecho ya hacia fines de la década del 20 con el surgimiento de Benito Mussolini en Italia. O sea que todas estas grandes empresas como Siemens, Bayer, Krupp, Fiat, Pirelli, estuvieron involucradas en el surgimiento del fascismo y del nazismo. Sí, los gobiernos totalitarios que conviven a ellos. Claro, pero la burguesía jugó un papel decisorio y fundamental, ¿no? Así como lo juega en Francia, lo juega en Inglaterra. Es decir, son luchas intercapitalistas dentro del capitalismo que se inicia mucho tiempo atrás por el reparto colonial y por la posesión de los sectores donde hay recursos estratégicos. Bueno, ahí se va a formar un club que se llama, que va a tener derecho a veto. Las resoluciones son válidas para todos los estados menos para ellos. Se conoce como el poder de veto de Naciones Unidas. Lo va a tener Estados Unidos, lo va a tener la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Rusia, lo va a tener Francia, Inglaterra y hoy lo tiene China. Por eso es que hay una resolución favorable a que Inglaterra entre en negociaciones con la Argentina por el tema de Malvinas, levanta la mano en el Consejo de Seguridad Gran Bretaña y dice no hay negociación con la Argentina y por lo tanto no acatamos la resolución de Naciones Unidas. Claro. Lo mismo le pasa a Cuba, que tiene resolución favorable para que Estados Unidos levante el bloqueo, pero luego Estados Unidos levanta la mano y dice aquí no hay levantamiento del bloqueo. Es decir, es un poder, esas mismas naciones tienen el poderío atómico. Tienen el poderío, no está sentada de todo. Ni India ni Pakistán a esa, digamos, poder de veto, pero forman parte de lo que sería el club nuclear. Tienen la bomba atómica.
y además tal vez son... no están incorporadas por una cuestión cultural, porque culturalmente ellos les es difícil también incorporarse a todo lo que lo han tiene que ver excluido, con lo, va a ser difícil, con lo occidental. va a ser difícil que entren ahí porque además... O sea, el poder lo tienen, pero no se incorporan con lo occidental, Claro, digamos. además ese poder Cultural. trata de ejercitar una especie de control mundial. Vos fijate que el argumento que tuvo Bush, primero Bush padre, pero fundamentalmente Bush hijo, para invadir Irán y destruirla, fue de que tenían armas nucleares. Después decían que tenían armas de destrucción masiva. Sí, sí. ¿No? La excusa la inventan y invaden. Exactamente. Entonces ahí Estados Unidos viola las resoluciones de Naciones Unidas y va a comenzar una etapa que se llama la guerra en la aldea global. Es decir, Estados Unidos fija primero el enemigo, lo invade y después trata de lograr los consensos. Esto cae un poquitito, se llama en términos geopolíticos la inauguración del unilateralismo mundial. Concluye con Obama, porque la situación se complejiza a partir de la crisis del 2008. Pero estos dos bloques de poder mundial, allá ponemos un poquitito al 45, son los que van a conformar lo que se conoce en la historia como el periodo de la Guerra Fría. Se llama Guerra Fría porque están en conflicto, pero ninguna se atreve a utilizar el poder destructivo que ambas tienen, ¿no? Porque eso está probado, que tanto la Unión Soviética en su momento, antes de su desintegración, como ahora Rusia y Estados Unidos tienen tal poderío nuclear que en minutos pueden destruir el hombre, lo que es el planeta Tierra. No queda nada, ni ellos mismos, ¿no? Por eso muy bien lo declaró el Papa Francisco y lo acaba de decir en el cumpleaños número 90 Fidel Castro, que uno de los problemas de la humanidad es una posible guerra mundial. Bueno, si ahora, si llegara a asumir Donald Trump en Estados Unidos, no sé qué política de Estado puede llegar a tener. Sí, hay que ver si los aliados están Él está dispuestos. manejado por el capital, digamos. Sí, sí, por las corporaciones. Además por las grandes corporaciones financieras inmediatas. Más que Obama, calculo. Sí, Obama, ningún presidente de Estados Unidos deja de responderle a Wall Street. Sí, pero Donald Trump es un desastre, ¿no? Totalmente. No puede ser presidente. Todos. Hillary Clinton está manejada por Wall Street. Y Obama tuvo como asesor un hombre clave de Wall Street que fue Sanders. O sea que esto es concreto. Y Estados Unidos a su vez necesita, para poder seguir manteniendo su PBI, del poderío militar. Por lo tanto es un Estado que tiene que estar en permanente guerra. Claro. Hoy tiene varios frentes abiertos a nivel mundial, lo que el Papa Francisco llama la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Bueno, buenísimo. todo esto existe hasta la desintegración de la Unión Soviética, primero la caída del muro de Berlín, después la política de Brezhnev, anteriormente a todo esto, que va a introducir un concepto que se llama la soberanía limitada, es decir, limita la soberanía de los estados asociados, fundamentalmente de Europa del Este. Por eso se ve obligado a reprimir los levantamientos de Polonia, de la República de Checoslovaquia, y eso era contraproducente con respecto a la concepción del socialismo, ¿no? Y luego cuando aparece digamos una figura como Gorbachev, trata de introducir cambios a través de lo que se llama la perestroika y se le escapa de las manos y termina en Boris Yeltsin desintegrando la Unión Soviética y volviendo a formas de capitalismo, ¿no? Todo esto es apasionante, es interesantísimo. Estados Unidos y el capitalismo creen que son vencedores, posiblemente transitoriamente lo sean. En el capitalismo a su vez hay una mutación muy importante, no deja de ser el capital productivo el que tiene la preeminencia para ser el capital financiero especulativo, que es lo que domina el mundo hoy, ¿no? Y es evidente que el campo
de aquel socialismo real entra en una etapa de retroceso. Salvo China, donde China había tenido una seria diferencia con la Unión Soviética en cuanto a la construcción del socialismo, fundamentalmente entre Mao y el Partido Comunista de la Unión Soviética. Mao termina equivocándose en el proceso conocido como la Revolución Cultural, produce una hambruna terrible, y va a aparecer un gran teórico dentro del Partido Comunista Chino, que es Deng Xiaoping, y que va a decir: es necesario realizar un proceso de apertura y fundamentalmente de incorporación de la ciencia y la tecnología. Entonces, manteniendo el control del Estado centralizado y el partido único. Esto es lo que le ha hecho a China. Comunistas más abiertos, claro, esto es lo que le ha permitido a China convertirse hoy en la segunda potencia mundial, disputándole, aunque no en términos militares, la hegemonía a Estados Unidos en materia económica en términos mundiales, ¿no? Y generando un fenomenal proceso de interdependencia. Hoy el mundo necesita de 3 elementos para poder mantener esto, que son la financiarización, es decir, preeminencia del capital financiero. Macri es una expresión de esto. La Argentina comienza a vivir esto con la dictadura cívico-militar y los Chicago Boys, lo profundiza a la salida de la dictadura. La condicionalidad del endeudamiento externo era tan grande que no lo puede superar Alfonsín, le terminan generando un proceso hiperinflacionario. Menem adopta el consenso de Washington, de las concesiones neoliberalismo del G7, lo sigue aplicando de la Rúa y terminamos en la fenomenal crisis del 2001. La Argentina a partir de ahí inicia un cuestionamiento importantísimo a este poder mundial financiero. Reestructura su deuda externa, teniendo la mayor quita en la historia económica mundial, 67%, le paga al Fondo Monetario Internacional y le dice: te vas de aquí. Por lo tanto puede fijar por primera vez presupuesto y tomar decisiones estratégicas, entre ellas las educativas, las de ciencia y tecnología, los planes de inclusión social. La redistribución de la riqueza un poco más. Exactamente, los planes de inclusión social, lo que había que hacer era incluir gente. Claro. Segundo, al echar al Fondo Monetario viola un principio fundamental de la dominación financiera internacional. Ahora lo explicamos. Tercero, va a cometer otro acto severamente sancionado por el capital financiero, que es la estatización de las AFJP. Claro. Le quita un negocio a los bancos, porque las AFJP administraban los fondos de pensiones y jubilaciones fundamentalmente a los bancos, y le prestaba a las principales empresas transnacionales o nacionales que controlaban la producción. Se fondeaban a través de eso con préstamos baratos, con los aportes que realizaban los empleados. Las AFJP, y además habían cobrado comisiones cuando se estatizan por el orden de 9.000 millones de dólares simplemente por la administración. Y luego va a estatizar aerolíneas y va a cometer otro, ¿no es cierto?, que es no ajustarse a los dictados de Estados Unidos y incorporarse al G20 y cuestionar la política norteamericana dentro del G20. Y además la estatización de YPF. Bueno, esto es un círculo importantísimo de cuestionamiento al neoliberalismo, a no sujetarse a las políticas americanas. ¿Qué va a decir las empresas transnacionales, Estados Unidos, el poder mundial? La Argentina está aislándose del mundo. No, la Argentina estaba construyendo un poder alternativo a través del Mercosur, diciéndole en el 2005, conjuntamente con Chávez y Lula, no al ALCA. ¿Qué era el ALCA? La conformación de un área de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego, hegemonizada por las corporaciones norteamericanas. ¿Está? Donde nos asignaban un papel muy limitado como productor de materias primas.
como lo tiene Chile, como lo tiene Perú, como lo tiene Colombia. Por eso forman lo que se llama la Alianza del Pacífico y no están dentro del Mercosur. ¿Está? Y hoy son los pioneros de la Alianza del Transpacífico. Bueno, y ahí está también, por supuesto, Estados Unidos, país bioceánico, y está también México. México forma además parte de lo que es el NAFTA. El NAFTA es un acuerdo de integración que se da entre Canadá, Estados Unidos y México, que destruye prácticamente a México y lo vuelve un estado narco. Entonces otro tema interesantísimo de lo que pasa en la desintegración de México, la precarización, la pérdida de autonomía, etc. Y la crisis de su dirigencia política. Bueno, este es el proceso. Ahora, ¿qué bloque de poder está armando la Argentina? Se sienta en el G20. En el G20 están las 20 naciones consideradas más estratégicas por la cantidad de recursos que poseen. La Argentina, que había quedado relegada a un nivel muy, pero muy lejos entre las economías más importantes, durante el periodo que va del 2003 al 2015, logra ubicarse entre las 23 economías más importantes del mundo. Con un desarrollo industrial integrado, no completo, porque se llama desarrollo industrial tardío, con un buen basamento en lo que hace al sistema educativo y al desarrollo científico-tecnológico, porque hoy el poder mundial se asienta sobre el poder militar, el poder de la concentración y el poder de la ciencia y la tecnología. Entonces nosotros, para ser un país con determinado grado de autonomía, como se lo planteaba el gobierno anterior, necesitaba desarrollar la ciencia y la tecnología. Y se va a establecer vínculos muy estrechos con la otra potencia, China, con Rusia y con Brasil. ¿Por qué? Porque ahí se estaba conformando el BRIC. Un poder alternativo a lo que es la Comunidad Económica Europea, a lo que es Estados Unidos, que tiene en su interior nada más y nada menos que el 40% del asentamiento poblacional mundial. Y en su interior, si se incorporaba la Argentina, estaban salvo Sudáfrica, los 8 países, entre ellos estaban 8 países considerados los más extensos del mundo, con inmensas riquezas naturales y recursos humanos altamente capacitados. Sudamérica es estratégica porque tiene, para el momento que estamos viviendo y para ese 2050, recursos estratégicos. Claro. Tiene agua, tiene petróleo, tiene gas, tiene minerales, un mineral estratégico como es el litio. Los coches no se van a mover más con petróleo, sino que se van a mover con litio. El litio es necesario para las baterías. ¿Dónde está el litio? En un círculo que abarca Chile, Bolivia y la República Argentina. Y además tenemos la zona de mayor producción de cerealera después de Estados Unidos de Norteamérica. Lo tiene Brasil y lo tiene la Argentina. Y además, si se produjera un proceso de deforestación, se podría ampliar la pampa húmeda, esa que es necesaria para la producción de alimentos. Tenemos riqueza histícola, podemos ser bioceánicos, y tenemos una riqueza marítima realmente importantísima. Y además espacios vacíos, como en el caso específico de la Argentina. Bueno, ¿la Argentina estaba aislada del mundo? No. Había dicho, nos vamos a hacer fuertes a través de los BRIC, para disputar esta hegemonía mundial, que necesariamente nos condiciona, como es lo que está sucediendo para ahora. No ser esclavos también, ¿no? Para poder tener esta autonomía que el mundo moderno exige, y además para no involucrarnos en estos conflictos mundiales que ya nos costaron a nosotros muchísimo cuando en la década del 90 Menem decide ser aliado extra OTAN, enviando tropas a lugares altamente conflictivos. Por eso no es casual que aquí haya existido el atentado a la embajada israelita y el atentado a la AMIA.
de la cual o hechos que han sido tapados deliberadamente por Estados Unidos y por la embajada israelita en la Argentina. Exacto. Porque había que fijar que el enemigo no era algún otro país de Europa, perdón, de Medio Oriente, por la intervención de Argentina en todo esto, sino que era el Estado iraní, considerado para Estados Unidos y para Israel el enemigo de la región. Cuando Estados Unidos, fíjense en qué locura que es todo esto, lo que está pasando en la Argentina, que cuando Estados Unidos e Israel llevaban adelante esta política, cuestionaban el tratado que había hecho, que intentaba hacer el gobierno de Cristina y Timerman para esclarecer, ¿no es cierto?, sin levantar las alertas internacionales con Irán, el tema de la AMIA. Bien, ahora lo pretenden reflotar, cuando Rafeka dijo que lo de Nisma no tiene sustento político, lo han reflotado precisamente, pero fíjense en qué momento, en donde Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y la propia Rusia suscriben un acuerdo de entendimiento con Irán que deja de ser para ellos el enemigo principal, porque por ahí está el ejército islámico. Sin embargo, aquí Macri, los medios de comunicación y la dirigencia de la colectividad israelita vuelven a replantear esto. ¿Para qué? Para estigmatizar al gobierno de Cristina y fundamentalmente a Timerman, diciendo negociaban con el Estado iraní. Claro. Y llegaron a decir el disparate que negociaban petróleo por comida. Un disparate total, sin ningún fundamento. Lo que pasa es que Stiuso y Nisman eran agentes de la embajada norteamericana y respondían a la embajada israelita. Y el actual presidente de la República Argentina, cuando iba a designar al jefe de la metropolitana, le consultó a la embajada israelita y a la embajada norteamericana. Por eso le dijeron, ponelo al hombre que había actuado en el ocultamiento del atentado. ¿Está? Sí, todo se vincula. Todo está estrictamente vinculado. Entonces, Macri responde a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica. La visita de Obama no es cualquier cosa con la rapidez que se dio, la visita de Hollande, la visita del primer ministro de Italia, la visita el otro día de John Kerry. Claro. Tenemos que volver a ser este aliado estratégico que desestabiliza la región, que rompe con el Mercosur, que aísla a Venezuela, que no le da importancia a las inversiones chinas, que rompe con Rusia y vuelve a generar una relación de dependencia con Estados Unidos y con Europa, en un momento en que la crisis mundial quiere colocar excedentes productivos. Por eso es que en este momento nosotros estamos destruyendo la industria argentina y las economías regionales, importando calzado, vaquero, hasta lechones de Dinamarca, naranja de Israel y manzana de Chile. Nos tenemos que ir, ¿son las 5? ¿Son las 5? Menos 7 minutos. Bueno, perdón. No sé por qué me metí en este tema. Pero está buenísimo. Bueno, cuando quieran, yo ya les dije a los muchachos del museo, yo traigo los PowerPoint, los traemos y explicamos todo esto. Fenómeno. Sí, hay que armar algo. Necesitamos un ejercicio mental, por favor. Sí, ¿no? Con la juventud. Yo les digo que, fíjense ustedes qué terrible. Piensa en la verdad. Que no está tan errado. Fíjense ustedes qué terrible que es todo esto. Y qué terrible se le hace a uno convivir con esto. No, es triste. No, es tremendo. Yo tengo una manía, Yo he perdido amistades grandes por esto. Amistades. Amigos míos los he perdido porque ven lo que yo pongo en Facebook y dicen, vos sos un enemigo de la patria. Al contrario, ellos son los enemigos. Fíjense ustedes qué terrible que es todo esto, porque los que... No tiene fin la discusión, no tiene sentido tampoco. Y además no hay que discutirlo con gente que no tiene nivel. Yo, mira, por una
no he sido elitista, mis conocimientos, como yo vengo de un origen popular y pude estudiar gracias a la etapa del peronismo, yo era el hijo de un trabajador ferroviario, nací en La Pampa, en un vagón del ferrocarril. Mi hermano mayor, que me llevaba 8 años, no pudo hacer su colegio secundario. Entonces, yo nací en el 43, el día 20 cumplo 73 años. Entonces, correteando por la playa, un superior de mis padres, en el año 50 le dijo: este que está correteando aquí no va a tener muchas posibilidades de estudio. Pedí un traslado a una playa importantísima del ferrocarril Sarmiento, que estaba aquí a 210 kilómetros, Mechita. Al lado hay un pueblo importante, Bragado, mercante, ha hecho una revolución interesantísima y ha creado muchas escuelas. Este va a tener posibilidad de formarse. Y efectivamente yo pude estudiar en el Colegio Nacional Normal que había construido Perón, que tenía 2 manzanas. 2 manzanas. Entonces, en esas localidades que solamente estaba el Colegio Nacional para la élite, para que el estanciero mandara a estudiar a su hijo al pueblo, o para los profesionales, ya no estaba. Cuando yo llegué, el Colegio Nacional solamente. Estaba el Colegio Nacional Normal, el Colegio Nacional de Comercio, el Colegio Industrial, el Colegio de Artes y Oficios y el colegio que hacía la tecnicatura en producción agropecuaria. Qué bárbaro. En ese marco, a pesar de la Revolución del 55, me educo yo y puedo ser el hijo de un trabajador ferroviario que accede a terminar por primera vez el secundario y se plantea con muchas dificultades poder llegar a la universidad. Por eso que comprendo perfectamente cuando al abrirse estas universidades del conurbano, el grueso de la matrícula es la primera generación que accede a los niveles terciarios universitarios. Sí, sí. Claro. Yo soy un hijo de ese proceso. En Matanza Entonces, pasó eso, toda esa zona, digamos, también los primeros hijos que accedían a la universidad. Bueno, acá estas universidades no sé qué, si están funcionando o no están funcionando la de bien, Moreno pero funcionando muy bien, la de la Moreno. Matanza, ahora La Matanza la está Burlingame, bárbara. la de aquí, la del oeste, parece ser que después que resuelva un conflicto también. Ah. Entonces, quiero decir que yo no soy un elitista, pero me parece que ya hay gente con la cual no podés discutir, porque uno si no se pone a discutir y terminás maltratándolo. Es decir, aquí lo que hay, simultáneamente con esto, que medianamente he descrito, ha aparecido lo que se llama la utilización de la revolución de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, para sustituir el debate de los partidos políticos o el debate en la sociedad por el discurso único. Claro. Entonces hay un pensador interesante que dijo: para que todo esto funcione, al sujeto hay que tenerlo sujetado. Y lo sujeta los medios de comunicación, instalando la agenda y poniendo en pantalla muchas veces al día lo que ellos quieren, claro, y que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces crean una realidad virtual que aleja de la realidad concreta. A nosotros nos ganan, entre otras cosas, por los medios de comunicación y la tecnología de la información, jugando un papel decisorio en las redes. Donde las redes, la gente publica, pero la que se enriquece es Google. Claro. Google en este momento, su valor accionario es equivalente a 1/3 del PBI argentino. Vale 160.000 millones de dólares.